Sí, sí. Muchas gracias por recortar. Bueno, entonces, ya que empezamos la grabación, retomo, vamos a hacer aquí un recorderis de estos dos conceptos de congruencia y semejanza de triángulos. Entonces, para que no los vayamos a confundir, porque a veces parecen y nos confundimos, la congruencia de triángulos exige que los triángulos sean exactamente iguales, que sus lados sean homólogos, sean iguales y que sus ángulos también homólogos sean iguales, que midan lo mismo. Eso es congruencia de triángulos. Y para congruencia de triángulos tenemos tres teoremas: lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo, ¿cierto? Esa es la congruencia. Cuando estamos haciendo una demostración, que en la clase pasada los que participaron nos ayudaron a resolver algunos ejemplos y concluíamos que cuando logramos demostrar que estas tres se cumplen, ya podemos concluir que los triángulos son congruentes. Congruentes, ¿listo? Término de semejanza es diferente. Los triángulos son semejantes, incluso visualmente se puede observar que son en tamaños diferentes, pero pueden ser semejantes, ¿cierto? Entonces la semejanza en triángulos exige, primero, sí, que sus ángulos homólogos sí sean iguales, ¿cierto? Eso sí tiene que pasar. Pero que sus lados estén, F y G, que sus lados homólogos estén en una relación de proporcionalidad. Es decir, que A sea a E, como B sea a F, como G, como C es igual a G. Esta es el concepto de semejanza. Los lados en los triángulos semejantes no miden lo mismo. Los lados en triángulos semejantes están en una relación de proporcionalidad. Bueno, este teorema de Tales, mis queridos estudiantes, este teorema de Tales se basa precisamente en esa semejanza de triángulos. Entonces, el teorema de Tales dice lo siguiente: cuando en un triángulo se traza una recta paralela a uno de los lados, a cualquiera de los lados, se forma un nuevo triángulo, ¿cierto? Ese nuevo triángulo que se forma es semejante al primero. Entonces, por ejemplo, aquí esta línea recta se trazó. En ninguna parte del teorema de Tales me están diciendo que estos lados son iguales, ¿cierto? Eso no tiene que pasar. Simplemente lo único que vamos a poder conocer es que estas dos líneas son paralelas. ¿Listo? Pero entonces, este teorema de Tales nos permite concluir que los triángulos que se forman, el triángulo que se forma, o sea, este rojito que estoy pintando acá, es semejante al triángulo inicial, al triángulo grande, es semejante a este triángulo. Listo. Muy útil el teorema de Tales. Incluso se pueden, para mejor comprensión, los podemos partir. Es como si hubiera cogido y hubiera hecho un moldecito de esta partecita. Entonces este sería A', B' y C. Y el grande sería B, A, B y C. Estos dos triángulos son semejantes. Listo. Sí, dime. La recta que se traza, ¿tiene algún punto en específico? ¿Tiene que ser en la mitad o en cualquier parte? Exacto, qué buena pregunta. La recta no me divide los segmentos en partes iguales. Es más, tú la puedes trazar por acá, ¿cierto? La puedes trazar por acá. El único requisito es que la recta que trace sea paralela a uno de sus lados. Es más, no necesariamente puede ser así. Tú también puedes trazar, si tienes un triángulo acá, puedes trazar una recta paralela, vamos a nombrarlos, A, B, C. Puedes trazar una recta paralela acá. Bueno, me quedó torcidita, pero también, ¿cierto? O puedes trazar paralela a otro lado, cualquiera. Vamos a usar otro color. Entonces la puedes trazar acá también. O la puedes trazar acá, paralela a BC, ¿cierto? El teorema de Tales, por eso es tan útil, porque no me exige ni dónde es la recta, ni que me diga los lados en partes iguales, solamente me exige que la recta que trace sea paralela. Entonces, yo puedo trazarla por acá, mire. Llamémosla MP. MP, si MP es paralelo a CB,
Entonces, los triángulos que se forman, vean, incluso este pequeñito por acá, es semejante a este triángulo grande. Bueno, para que tengan en cuenta la pregunta que nos hace el compañero, nos permite concluir esta parte de acá, que los dos triángulos son semejantes. Bueno, esta prima sobre acá porque no hay un C'. Es decir, triángulo ABC es el grande, es semejante con el triángulo pequeñito, A'B'C, ¿verdad? A'B'C sobre esa comiquita. Apliquémoslo a un ejemplo. Para que nos quede bien organizadito. Ya, pero para que lo volvamos a mirar acá en detalle, cómo se puede aplicar el teorema de Tales. Y llevemos también el triángulo para allá. Me pegó, ya. Este ejemplo nos dice que el triángulo que tenemos acá a un lado, en el siguiente triángulo nos toca hallar el valor de x. Para hallar ese valor de x, permítanme que este gráfico se me ahora sí. Para poder hallar este valor de x que nos están pidiendo, hay una condición adicional. Me están diciendo que DE es paralelo a BC. No más. Obviamente me están dando estos valores numéricos, ¿cierto? Por el teorema de Tales, entonces, yo digo por acá, solución. Entonces digo, bueno, siendo bien juiciosos con los datos, como nos ha gustado también, entonces vamos a recopilar los datos. Vamos a decir que el segmento AD mide 12. Vamos a decir que, ¿cuánto mide el segmento AB? ¿Quién me activa el micrófono y me dice? 12. No. AB. 12 más X. 6. 12 más X. 12 más X. ¿Y cuánto mide el segmento AE? 14 más 20. 14. AE 14. Exacto. Y AC, ahí sí. ¿Cuánto mide AC? 14 más 28. ¿Y eso cuánto usted nos da? 42. 46. 2. 42. Listo. Esos son los datos, pero me falta el principal dato que está implícito. En el siguiente triángulo, o sea, este es el dato implícito. Entonces me dice, como D es paralelo a BC, entonces, ¿quién me lo concluye? Por teorema de Tales, ¿qué puedo concluir? A ver si me dice entender con el teorema de Tales. Alguien que me active el micrófono me diga Son semejantes. ¿quiénes son semejantes? Díctame las letras. ABC. El triángulo, ¿cierto? El triángulo ABC. ABC es Semejante con ADE. Excelente. Con el triángulo AD por teorema de Tales de Mileto, un filósofo por allá antes de Cristo, hace más de 2000 años, y mire cómo nos tiene aquí entretenidos. Lo mismo, esta es la geometría euclidiana. Euclides también fue otro filósofo de hace más de 2000 años y aquí nos tiene juiciosos estudiando. Bueno, volvamos al ejemplo. Y listo, estos son los datos, mis queridos estudiantes. Tenemos que hallar el valor de X. Entonces, voy a hacer el ejercicio, no hay necesidad, pero lo quiero hacer para mejorar la explicación, de partirlo. Es decir, voy a decir que este es mi triángulo, el pequeñito ADE, ¿cierto? Voy a decir que este es ADE, como si lo recortara, 12 y 14, 12 y 14, y voy a escribir, a dibujar, perdón, el triángulo grande, sin la división, A, BC. Ustedes mismos me acabaron de decir que este lado mide 12 más X, o sea, este lado mide 12 más X, ¿cierto? Todo. Este mide, me acabaron de decir que 42, ¿cierto? Lo ponemos ya en los datos. Este mide 42.
Y bueno, este de abajo no sabemos cuánto mide, ni este ni este. Entonces, pues, no, creo que no lo vamos a necesitar. Vámonos por aquí de color rojo. Ni este sabemos cuánto mide. Nosotros necesitamos saber es cuánto mide la X. Pero entonces, como ya puedo usar el teorema de Tales... Sí, señor, dime. Yo creo que me acuerdo cómo resolverlo. Bueno, dale, te escucho. Ya sé que son semejantes, ¿cierto? Venir a interrumpir. No, no, para nada. Me encanta que No me acuerdo de semejantes, pero sí, pero sí el teorema de Tales. Yo creería que el que primero se sacan ahí, se le sacan, esto tiene un número cuadrado y a ese número cuadrado se le saca valor. El valor se pasa a dividir y después se multiplica. Así, A ver. se le saca raíz cuadrada. Creo, no sé, es que Se te está escuchando entrecortado. Sí, no se escucha bien. ¿Tienes tu ecuación ya planteada para que me la dictes? ¿O simplemente estás haciendo un análisis? Estoy haciendo un análisis, pero también podemos hacer acá la ecuación. Dime, ¿cómo sería la ecuación? Entonces, yo creería que sería A más B, espere, C igual a 12 más 42. Pero ¿quién Y es C esos para ti? irían a la 2. ¿Quién es C para ti? Es que C es un vértice. Mira que C es un vértice o C es un ángulo, ¿cierto? C no es una distancia. Entonces no me puedes decir que C es igual a 42, porque C es un vértice, a no ser que le des un nombre de letras minúsculas a los lados, que no creo que no es necesario. Bueno, hagamos una cosa. Si quieres, lo intentas completico como lo quieres hacer, completo, y si quieres, nos mandas una fotico al chat o nos compartes la pantalla, enseguida nos muestras cómo es tu procedimiento y lo validamos, ¿vale? Profe, qué pena interrumpirle, pero es que llegué un poquito tarde porque es que me estaba tratando de conectar. Es que, como usted sabe, yo vivo en un pueblo y ese pueblo, mejor dicho, la conexión de internet es más Y se le nefasta. escucha. Y sí, no se te está escuchando bien, no te preocupes. Si quieres, estás aquí atento a la clase y no te preocupes que hayas llegado tarde, eso no es problema. Lo importante es que estés aquí ya conectado. Bueno, le voy a pedir el favor a otro compañero que sepa cómo resolverlo usando el teorema de Tales, que no, ya aplicamos el teorema de Tales. O sea, cuando digo que son semejantes, ya estoy aplicando el teorema de Tales. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar los teoremas de semejanza para hallar el valor de X. ¿Quién activa el micrófono y me cuenta qué podemos hacer? Profe, pues, o sea, no estoy segura. Usted por allá nos explicó Sí, que había un teorema de triángulos en donde, a ver, no sé, si hay dos lados dale, iguales, como que arriesgate. uno se pasa a dividir por dos. Entonces ahí no sería primero como encontrar ese X, o sea, ese 12 más X, encontrar primero esa X más el lado de la otra y ya con eso puedo encontrar el otro lado. Pues no sé, No, diría dale, yo. vale que te arriesgues. ¿Quién me está hablando? Natalia Osa. Ok, Natalia. Bueno, mira que es importante que tengamos muy presente la pregunta del problema. Entonces, observa que nos están preguntando por el valor de X, ¿verdad? Entonces, si volvemos acá a los gráficos, con que tú hayas el valor de X ya tienes solucionado el ejercicio. Nosotros, Natalia, lo que sabemos, porque Tales, el teorema de Tales me dice, ya utilicé el concepto de Tales y dice que son semejantes. Mira, incluso esto hace parte de la solución. Voy a ponerlo por acá un momentico. Triángulo DEA semejante con triángulo ABC por Tales. Esto hace parte de la solución, Natalia y compañeros. Entonces, bueno, tú me hablas por ahí, sí, creo recordar el teorema que me dices, que cuando se habla de puntos medios, el triángulo se divide, esos segmentos iguales se dividen en dos, a partir de la perpendicular. Bueno, sí, creo caer en la cuenta de lo que me planteas. Sin embargo, sí, dime. Y acá no aplicamos lo de, si ya conocemos, por ejemplo, el triángulo ADE, tenemos lado a lado, ya como ya tenemos dos lados, el otro lo empezamos ya, nos da como implícito como otro valor que
Profe, ¿no vale si hallamos el perímetro del pequeño? Vea, me encanta que estén intentando varias cosas porque aquí aprendemos un montón. Mira, no sé, el anterior compañero, antes, el que me decía, antes del perímetro, me decía que se puede hallar este lado conociendo estos dos. ¿Cómo crees que se podría hallar? ¿Sí será posible? Sí, ecuaciones. ¿Cómo qué ecuación crees que se podría? Profe, pues vea, según la suma de todos los... Ah, no, perdón, no. No, ahí me estoy equivocando porque no conozco ningún ángulo. Exacto, qué bien. Pues me gusta que intenten y me gustan que, claro, equivoquémonos, uno equivocando se aprende mucho. Miren, si de pronto uno empieza como a devolver el caso, ¿cierto? Acordarse de lo que hemos visto en esta clase o acordarse de sus bases matemáticas. Bueno, este lado, si yo no conozco ningún ángulo acá, si yo no conozco estos ángulos, yo este ángulo, porque hay muchos teoremas en la matemática, en la geometría que me permiten calcular lados. Está la ley del seno, está la ley del coseno, para triángulos no rectángulos. Ojo, porque este es un triángulo no rectángulo. Porque si fuera rectángulo fácil, ¿se acuerdan del teorema de Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado igual a un cateto al cuadrado más el otro al cuadrado. Pero esto aplica exclusivamente para triángulos rectángulos. Si no es rectángulo, yo no puedo usar Pitágoras. Es descartadísimo. Uno. Van a ver, ¿no? Y la vamos a ver también acá en la tercera unidad cuando estemos viendo vectores, el teorema del seno y el teorema del coseno, que ese sí nos sirve para calcular lados de triángulos no rectángulos. Pero entonces sí necesitaría por lo menos conocer un ángulo. Pero bueno, esos son temas que no me voy a adelantar acá y me gusta mucho que le estén intentando con nuevas ideas. Pero les voy a decir algo muy importante, mis queridos estudiantes. A nosotros no nos interesa este interrogante. Pues yo lo puse ahí como por datos. Pero este lado, si quieres, lo borramos para que no nos confundamos. En ninguna parte del problema nos están preguntando por este lado. No necesitamos conocerlo. Lo único que me está preguntando el problema es cuánto vale X. No más. Entonces, vamos a recordar los teoremas de Profe. semejanza. Sí, dime. ¿Quién se atreve? Qué pena. Dale, dime. Pues, yo aquí analizando. ¿Quién me habla? Natalia Osa. Daniela. Daniela. Dime, Daniela. Mira, como los ángulos son semejantes y si analizamos que AD es 12 y AE es 14, podemos ver que se llevan una diferencia de 2. Por ahí no podemos empezar. Excelente, que intentemos de todo. A ver, Daniela nos dice yo pensaba que si los dos lados son semejantes, en teoría serían, bueno, semejantes o iguales, daría que X sería 30, en teoría. Si bueno, fueran vamos o iguales. dame un segundito, ya seguida analizo tu hipótesis. Daniela nos dice que si este 12 que se llevan 2, ¿qué podríamos hacer ahí? Bueno, Daniela, pues espero no equivocarme, pero casi que con certeza te digo, nada, no nos sirve para nada. Esa diferencia no nos da ningún otro dato. Por eso te digo, casi que posiblemente, venga, discúlpeme un segundito para que todas las ideas no nos queden en el aire y ya les vuelvo a dar la palabra. Entonces, primero con Daniela. Entonces, para que a Daniela le quede claro que este dato, que se lleven 2, no es como mucha la información que me diga. De pronto, como guardan relación de proporcionalidad, podría significar A. Ahorita, Daniela, cuando hallemos la X, miramos a ver si tu teoría nos acerca a algo. Luego el otro compañero me dice, Dale, profe. ¿Cuánto me dijiste que quedaba X, así como tentativamente? ¿Cuánto me dijiste? 30. Bueno, cuéntanos de dónde sacaste ese 30. Bueno, en ninguna parte te dicen que estos lados son iguales, ¿cierto? En ninguna parte. Profe, de pronto por la semejanza de los triángulos. Sí, para allá vamos. Entonces yo haría 12 permíteme un segundito. más 12. Sí, permíteme un segundito y le respondo al compañero que me dice 30. Creo concluir que el compañero que nos dice que vale 30 es porque está suponiendo que estos dos lados son iguales, pero no. En ninguna parte puede que sí sean iguales, pero en ninguna parte. Si el ejercicio no nos lo dice, nosotros no lo podemos suponer. Es más, aquí creo que visualmente no parece que sean iguales, ¿cierto? Entonces, también descartamos esa opción. Ahora sí, vamos a resolverlo. Utilicemos... Profe, yo diría que por semejanza de triángulos 12 sobre X más 12, y es igual a 12 sobre 42, ¿no? Se le escucha horrible. No se le escucha nada.
Se le escucha terrible. Yo lo voy a hacer entonces por acá a un ladito. Vamos a utilizar el concepto, uno de los teoremas de semejanza. Acabamos de decir que son semejantes, ¿cierto? Entonces, sus lados homólogos están en una relación de proporcionalidad. ¿Cómo así? 12 es a 12 más X, ¿sí recuerdan? Como 14, ¿cierto? Es a 42. Si quisieran, aquí hay una B pequeñita, por llamarlo con alguna letra. Yo podría decir que A es a B, pero esto no me interesa para nada. Es más, nunca lo va a poder hallar porque hay dos variables. Entonces, como no me interesa para nada, no lo va a tener en cuenta. Simplemente, si ustedes están de acuerdo conmigo, esta ecuacióncita no tiene sino una variable, ya. Y uno de los teoremas de proporcionalidad me dice que podemos multiplicar producto de extremos, producto de medios, o multiplicar en cruz, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría? 12 por 42 es igual a 14 por 12 más X, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿quién tiene por ahí una calculadora a la mano? ¿Cuánto nos da 12 por 42? 504. 504. Y aquí vamos a aplicar propiedad distributiva, ¿cierto? Este 14 me multiplica todo. ¿Cuánto me da 14 por 12, por favor? 14 por 12, 168. 168 más 14 por X, 14X, ¿cierto? Mi objetivo es hallar la X, entonces este 168 lo pasamos a restar, ¿de acuerdo? 504 menos 168 igual a 14X. ¿Cuánto me da esa resta? 504 menos 168. 336. 336 es igual a 14X, ¿cierto? Dividido. 14X. Paso el 14 a dividir. 336 dividido 14, ¿cuánto nos da? 24. Exactico, sin decimales. 24, sí. X igual a 24. ¿Listo? Terminó el problema. ¿Me deja copiar, porfa? Pero por supuesto. Terminó el problema, ¿cierto? Miren que la X vale 24. 24 más 12 para el compañero que ahorita se arriesgó a decir que X nos valía 30. Pero veo, me encanta que ustedes intenten de todo. Eso de error en error uno va llegando a la respuesta. Entonces, acabamos de decir, disculpen un segundito, que X vale 24. Eso quiere decir que esto me da 12 más 24, o sea que este lado mide, este lado mide 36. ¿Listo? O sea que no son iguales. Acabamos de demostrar que no son iguales. Y voy a mirar también otra hipótesis que me da una compañerita que me decía que, bueno, esa relación de 12 a 14 me podría servir para algo. Bueno, aquí se llevan 2 y aquí se están llevando 6. Bueno, la verdad no veo como una relación así muy directa, que esté creciendo de 4 en 4, bueno, pero no. Así como a primera vista no veo ninguna relación. Sí, dime. En la parte de la que se hizo la propiedad distributiva, o sea, multiplicó 14 por 12 y 14 por 1, ¿cierto? 14 por 1, sí, aquí hay un 1, ¿cierto? Claro. Listo, profe. Listo. Profe, qué pena molestarlo, pero tengo una duda. Mi duda es la siguiente. Ahí no habría que también encontrar el lado de la parte BC, o solamente con los dos lados 36 y 42 de AB y AC. No hay necesidad porque, bueno, primero, mira que solamente me preguntan por el valor de X en el enunciado del ejercicio, ¿cierto? Y segundo, porque no tenemos la suficiente información para hallarlo, ¿cierto? Yo no les voy a decir acá estrictamente que sea imposible hallarlo. Tenemos que mirar de pronto otras posibilidades matemáticas, pero bueno, no enredemos la pica en este momento. Pero con lo que hemos aprendido hasta ahora, la otra relación de proporcionalidad sería A sobre B, y yo con estas dos incógnitas acá, por más que tenga los otros fraccionarios ya listos, pues la otra fracción sería, por ejemplo, 14 sobre 42. Mira que aquí tengo dos incógnitas. Una ecuación con dos incógnitas no tiene una solución real, tiene soluciones infinitas. Es por el momento, con lo que llevamos, este A y B, no hay necesidad de hallarlo porque no nos lo piden y tampoco tenemos desde la relación de proporcionalidad la suficiente información para hallarlos. Listo, ya tomaron notica, me paso ya para la presentación. Yo sí. Sí, profe, yo también. Bueno,
esta parte que de aquí en adelante hay muchas definiciones, voy a hacer un poquito ágil, contarles que, a ver, voy a hacer el paréntesis ya. Estamos en este momento frente a dos actividades, una que es la de Moodle, ya yo les puse en el grupito de WhatsApp, pero para los que pronto no alcanzaron a ver o no sé si no estén todos ahí, yo les amplié las fechas al taller 1, 2 y el 3, que el taller 1 y 2 quedó para el lunes, porque yo sé que algunos han tenido dificultades para que les aparezca geometría ahí en el Moodle, pero pues que no me toque volver a mover fechas. Entiendo pues que esta primera parte lo exigió. El taller número 3 que estaba para este viernes, o sea, para mañana, quedó para el próximo miércoles. Ahorita podemos resolver dudas. Y según el pacto pedagógico, mis queridos estudiantes, nuestro primer quiz está para el otro jueves, o sea, de hoy en 8, ¿cierto? Por eso hoy quiero terminar esta presentación y dedicarnos este resto de clase y toda la clase del próximo martes a resolver dudas, hacer ejercicios, para que les vaya muy bien en ese quiz del próximo jueves. Aclararles, porque por ahí me escriben mucho, a veces me demoro en contestarles, pero yo también trabajo en otra parte, entonces me demoro un poquito en responder, pero trato siempre de responderles. Me han estado preguntando mucho y les reitero, Moodle es una cosa totalmente aparte de los quizzes, del parcial y del final. Moodle es nuestro trabajo transversal, es nuestro proyecto del área, ¿cierto? Hay otros profes que hacen otro tipo de proyectos, les ponen a hacer un trabajo, una investigación, un taller, qué sé yo. Nosotros en geometría decidimos que nuestro proyecto transversal es la plataforma de Moodle, y esa plataforma en su totalidad, las 4 unidades vale un 15%. Cada unidad tiene talleres, foro, glosario y evaluación interactiva. Cada unidad. Estamos en este momento en la unidad número 1. Esa evaluación interactiva que está cerrada, que yo la abro el 1 de marzo y la cierro el 2 de marzo, esa evaluación interactiva no tiene nada que ver con el quiz. Es una evaluación de Moodle y de una vez les adelanto, es una evaluación muy teórica, pero tienen 24 horas para resolverla y tienen 2 intentos. El objetivo es que sea de retroalimentación. Ustedes repasen las definiciones. Ejemplo, si un punto les dice ahí, una de las siguientes definiciones corresponde a rombo. Y por aquí me dicen que un rombo es un paralelogramo que tiene los lados iguales, Usted va ahí, pone y señala ese chulito. Listo. Ah, pero resulta que se le olvidó y puso que era un cuadrado. Entonces, cuando lee la respuesta, usted va a tener la posibilidad de corregirlo. O también, tiene 24 horas para hacerlo, pues consulte, escriba en Google, definición de rombo, ahí le aparece. O véngase para las presentaciones de PowerPoint y búsquela. Eso a mí me garantiza que te estás dando la oportunidad de leer, de investigar y de leer una definición, y con seguridad que cualquier cosita se nos va quedando dentro de estas definiciones que son importantes para nuestro lenguaje de las matemáticas, en este caso de la geometría. Listo. Entonces, para que tengan en cuenta nuestra agenda de la próxima semana con los talleres y con el quiz. Entonces, hoy quisiera que termináramos esta presentación. Voy hasta cierta parte de las últimas diapositivas y se las voy a dejar a ustedes para que de una manera autónoma le den una buena lectura, porque son todo definiciones y teorías. Entonces, en esta estamos viendo los polígonos. Un polígono es en su definición genérica, muchos ángulos o muchos lados. ¿Aló? Hay un compañero que está alzando la mano, creo que le pregunta algo. Espérate, yo miro quién está alzando la mano. ¿Quién? Walter, Soy yo, Walter. Hola Walter, dime, cuéntame De pronto en la clase pasada que tuvimos varios compañeros como el inconveniente con lo de la plataforma Moodle. A mí ya me la pudieron habilitar, pues están como insistiendo allá en actualidad. Me gustaría de pronto saber si usted de pronto ahorita en un espacio me indica cómo montar los trabajos a ellos. Ya los tengo, pero necesito como saber cómo montarlos, más que todo. Dale, Walter. Ahorita sacamos unos minuticos y le damos una repasadita de nuevo a lo de Moodle. Cuenta con eso. Si se me está olvidando, me hace una ceñita, pero espero que no se me olvide. ¿Listo? Profe, muy agradecido. Dale, Walter. Bueno, entonces vuelvo acá a las definiciones. Bueno, polígono es una figura geométrica plana de varios lados. Los más conocidos, un triángulo, un cuadrado. Uy, este cuadrado me quedó terrible. Un cuadrado, un rectángulo,
un rombo, bueno, o sea, simplemente con que tenga 3 o más lados, ya estamos hablando de polígonos. Y hay unos polígonos que son muy importantes, que son muy utilizados, y aquí retomamos algunos. Entonces está la definición de paralelogramo, cuadrado, rectángulo. Bueno, no me voy a detener a leerlas, sí les invito a ustedes que lean una repasadita. Quiero retomar el paralelogramo, no en esta diapositiva, sino más adelante, porque nosotros lo vamos a usar mucho. En matemáticas se usa mucho el concepto de paralelogramo. Cuando estemos en la tercera unidad de vectores, van a ver lo útil que es un paralelogramo para operar con vectores. Bueno, aquí hay imágenes de algunas de ellas, pues unas que uno conoce a simple vista hasta por cultura general y por cotidianidad. Estas son más extrañas como para el lenguaje común. El trapecio sí es muy común, ¿cierto? Un trapecio rectángulo es pues, un trapecio solamente que tiene un ángulo recto. El concepto de isósceles ya lo habíamos visto, que tiene 2 lados iguales, entonces trapecio isósceles, trapezoide. Las diagonales son estas líneas que se atraviesan de vértice a vértice, ¿cierto? Son las rectas que unen 2 vértices, eso es una diagonal. Bueno, este teorema me dice que la suma de los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero me va a dar 360. Un cuadrilátero, pues aquí lo definíamos, yo creo que me pasó definírselos aquí. Un cuadrilátero es un polígono de 4 lados. No necesariamente tienen que ser rectos e iguales. Viene, por ejemplo, este cuadrilátero. Y el teorema me dice que la suma de los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero es 360 grados. Si fuera un cuadrado, pues súper fácil de demostrar, ¿cierto? Porque los cuadrados tienen 4 ángulos rectos, y entonces 4 por 90 grados que tiene el cuadrado, esto pues me da 360, ¿cierto? Fácil. Pero miren, demostrar un teorema con un ejemplo específico no me queda demostrado. Los teoremas y todos los que hemos demostrado en este curso, nunca lo hemos demostrado con ejemplos específicos, porque entonces queda parcialmente demostrado. La pregunta es, ¿se cumple para cualquier cuadrilátero? ¿Para un rectángulo? Sí, también, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si no es ni cuadrado, ni un cuadrado, ni un rectángulo, por ejemplo, como este? Aquí visualmente se ve que aquí estos ángulos no son rectos. Pero sin embargo el teorema me dice que este ángulo más este ángulo más este ángulo más este ángulo da 360 grados. La demostración, y si las quiero compartir porque nos entrega elementos de afianzamiento en esta competencia de demostrar, que es importante que la sepan hacer. Entonces, hay tipsitos, porque uno se pregunta, bueno, una demostración, ¿cómo sabe por dónde arranca? Esa es una pregunta muy común cuando uno está aprendiendo a demostrar, ¿no? Porque es que hacer un ejercicio operativo en las matemáticas, qué sé yo, por ejemplo, si me dicen factorice este trinomio, a ver, aquí me invento cualquiera, pues uno dice, factorizar, uno ya se sabe la mecánica, ¿cierto? Que abro 2 paréntesis, que pongo las X acá, que me busco 2 números que sumados o restados, ¿cierto? Uno como que lo recita. Esos son ejercicios muy operativos y uno ya sabe pues como la mecánica. En las demostraciones no, porque la demostración no tiene que, bueno, ¿y por dónde arranco y para dónde llego? Importante saber a qué tenemos que llegar. Que la suma de los ángulos sea 360. Ok. Entonces, en este cuadrilátero, porque inicialmente estaba así, miren, inicialmente era este. Parece como un trapecio, pero no sabemos si es un trapecio rectángulo, no, simplemente un trapecio. Pero, ¿cómo sabemos que la suma de los ángulos da 360? Entonces, uno empieza, como estaban haciendo ustedes ahorita, uno empieza como a devolver el casé, a mirar el pastelito, pues donde tenemos todos los teoremas y las fórmulas, y bueno, 360 grados. Recordamos dentro de los teoremas que tenemos, que la suma de cualquier triángulo, de los ángulos internos de cualquier triángulo me da 180. Claro, vea, ¿qué tal si si trazo una diagonal de ese cuadrilátero? Me están dando 2 triángulos, ¿cierto? Y si yo sé que estos 2 triángulos, la suma interna de sus ángulos de cada uno de ellos, ¿cierto? Que me dio 2 triángulos, es 180 y 180, y si yo sumo este 180, esto me está dando 360. Entonces uno, como con ese análisis, empieza a escribir, a rayar. Por eso lápiz borrador. Alguien me escribía, no sé si era de este grupo o del otro,
que le está dando mucha dificultad resolver los talleres porque en Word era muy complejo lo de los símbolos. Y le estaba recordando y se lo recuerdo a todos. Nada, estos talleres hay que hacerlos en una hoja, en un cuaderno, lápiz, borrador, sacapunta, regla, borre, equivóquese. Cuando lo tenga listos, tómele una foto. Pues use una app que escanea con la cámara del celular, te la guarda en PDF y me la manda. Pero hagan todo lápiz para que puedan borrar, equivocarse. Eso va a ser en Word. Tremendos magos el que haga eso en Word. Entonces regreso acá al ejercicio. Listo, miren, dos triángulos. Y cada uno de ellos, la suma de sus ángulos internos de cada uno de ellos me da 180. Y si sumo los dos me da 360. Entonces, por ahí arranco. Entonces miren la demostración. Lo que les acabo de decir. Como tracé una diagonal, me dieron dos triángulos. Entonces, primera parte. La suma de los ángulos interiores da 180. Entonces, planteamos lo que les acabo de decir. BAC. Ángulo BAC, BAC, o sea, este, más ABC, ABC, o sea, más este, más ACB, ACB, o sea, más este. Estos que estoy aquí pintando de azulito, me da 180. Y ya cogí un triángulo. Y hago exactamente lo mismo con el otro triángulo. Entonces, este angulito, más este ángulo, nombrados como ya sabemos nombrarlos, es decir, ADC, ACD y CAD. Mírenlos acá. Esos tres rojitos que acabo de pintar también me da 180. Por ahí arranca uno su demostración, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿a mí por qué se me ocurre que hay que sumar? Pues, a ver, entonces, de nuevo, son tipsitos, la intuición que uno va desarrollando después de practicar y leer y volver y repasar. Uno pues, bueno, por aquí tengo un 180 y un 180 y tengo que llegar a un 360 y tengo dos ecuaciones, pues las sumo ambas ecuaciones. Al sumar ambas expresiones, ¿qué se obtiene? Entonces, si yo sumo este lado y sumo este lado, entonces, primero voy a obtener 6 términos, 1, 2, 3, más 4, 6 términos. Como no hay semejantes, entonces ahí me quedan, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estos 6 términos. Y 180 más 180, 360. Ya como que va cogiendo cuerpo el ejercicio, ¿cierto? Ya apareció el 360, que es a lo que tenía que llegar. Bueno, ahora, a veces también es muy útil uno como una especie de, ¿qué le dijera yo? Como de adelantarme al ejercicio y decir, ¿a qué tengo que llegar? Entonces, voy a mostrarles algo. Como dice que la suma de los ángulos da 360, ¿cuáles son los ángulos de este cuadrilátero? Entonces tenemos ángulo ABC, que sería este, más cuadrilátero, sin la diagonal, ¿cierto? Sin la diagonal. Entonces, BCD más el ángulo BCD más este, que sería ADC, más este, bueno, no me cupo, por acá, más BAD, más ángulo BAD, da 360. A esto tenemos que llegar. Cuando lleguemos a esto, terminó el ejercicio. ¿Cuántos ángulos tenemos? 4, ¿cierto? 1, 2, 3 y 4. Y si me voy al ejercicio donde voy, tengo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, bueno, pero venga, una cosita importante. ¿Qué sucede con estos ángulos? Que este ángulo, queridos estudiantes, es la suma de este más este. Es decir, observen que el ángulo BAD, este, es igual a, voy a limpiar un poquito. Este ángulo, BAD, es igual a ¿quién? A la suma de esos dos pequeñitos que lo componen, a la suma de este más la suma de este. Es igual a BAC más DAC, ¿cierto? Entonces, eso es lo que está pasando acá. Pero BAC más DAC, mírenlo acá, BAC más DAC, ¿es igual a quién? A BAD, o sea,
a todo este. ¿Listo? Y lo mismo sucede con este. Es decir, B, ángulo BCA más el ángulo BCA es este pequeñito, ¿cierto? Vamos aquí de verde. BCA, BCA más el ángulo DCA, o sea, este otro, más el ángulo DCA es igual ¿a quién? A todo este, es igual al ángulo BCD, ¿cierto? Y eso es lo que hicimos acá. Pero, o sea, ya hice este por acá, yo limpio la diapositiva. Entonces, ya tengo que un ángulo es igual a estos dos. Y acabamos de concluir el otro. Es este, ¿cierto? Entonces, reemplazamos en esta que tiene 6 ángulos. A ver, ¿a quién podemos cambiar? Entonces, BAC más DAC, estos dos. No voy a escribir estos dos, sino que voy a escribir este. Mire lo que por aquí los agrupamos. En vez de estos dos, voy a escribir el grandecito que lo compone. Listo. No se me vayan a perder. O sea, en vez de este más este, voy a escribir este completo. En vez de este más este, escribo su ángulo completo. ¿Qué sigue? ABC. Véalo acá. Lo escribí de nuevo. ¿Qué sigue? ABC, perdón. Luego, ¿qué sigue? ADC. Mírenlo acá. Y otra vez agrupo estos dos. Pero estos dos es este más este. Y quedamos que ese más este me da el ángulo grande. Entonces, en vez de escribir estos dos, escribo BCD. Mírenlo acá. Este vuelve a estar acá, este vuelve a estar acá. ¿Y qué acabamos de hallar? Lo que teníamos, que bueno, ya lo borré. Lo que habíamos dicho ahorita desde el principio. Que este ángulo más este, más este, más este da 360. Mírenlo por acá. Ya 1, 2, 3, los 4 ángulos da 360. Porque aquí teníamos 6 ángulos, ¿cierto? Aquí ya tenemos los 4 del cuadrilátero. Bueno, la verdad, les recomiendo. Profe, Sí, dime. yo tengo una pregunta, o sea, pues si ya el teorema dice que la suma de los ángulos internos es igual a 360, hay que hacer toda esa vuelta que usted dice, o sea, uno tranquilamente no puede decir que el ángulo que forma ABCD es igual a 360. O sea, bueno, tu pregunta es muy interesante porque nosotros podemos, una vez demostremos los teoremas, o sea, de aquí en adelante, tú puedes usar esto para resolver otros ejercicios. Ya esto quedó demostrado. ¿Listo? Pero, ¿qué tal si estos ejercicios que son felices, cayendo en los quizzes, tú te imaginas que en el quiz te aparezca, demuéstrame que la suma de estos 4 ángulos es 360? ¿Qué te toca hacer? Esta demostración. No es que te la aprendas de memoria, eso era antes de que empezaras con tu intervención, yo les iba a decir, no, las demostraciones no se pueden aprender de memoria porque sería el fatal error. ¿Qué les recomiendo? En un ratico libre, vuelvan a hacer la demostración, de nuevo, no con la intención de mecanizarla, sino de entender qué es lo que está pasando en cada uno de esos pasos, porque eso le da una ideas para demostrar otras. Pero lo que nos dice la compañera es cierto. Una vez demostrado, ya puedo decir que los ángulos internos de cualquier cuadrilátero da 360. A no ser que en un quiz, en un examen o en un taller les pidan que haga esa demostración. Entonces el objetivo, dale con gusto. El objetivo de este espacio que acabamos de invertir es, porque esto nos va entregando nuevas herramientas, muy posiblemente estas deducciones, estas maneras de pensar, de agrupar, posiblemente nos sirvan como procedimiento para otro ejercicio. Entonces, ahí nos queda pues como la tarea. Bueno, entonces, faltan 5 para las 7, a ver 5 minuticos y logramos esta partecita de las propiedades. Paralelogramos que les decía que lo vamos a usar mucho en la tercera unidad de vectores. Entonces, bueno, no me voy a detener mucho porque seguro que allá volvemos y lo retomamos. Simplemente contarles que los paralelogramos se caracterizan por tener sus lados opuestos paralelos e iguales, ¿cierto? Los ejemplos más comunes de un paralelogramo son un cuadrado y un rectángulo. Esto es un cuadrado, pero a la vez es un paralelogramo. Cumple con sus definiciones. Los opuestos son paralelos e iguales. Pues en el cuadrado adicional a eso, todos son iguales. En el rectángulo no, ¿cierto? Pero sí cumple la definición de paralelogramo.
que sus lados opuestos son paralelos e iguales, y estos también, pero estos dos no son iguales a los otros dos. Los ángulos, bueno, en los paralelogramos no conocemos los ángulos, no sabemos cuánto miden. En estos casos particulares sí, sabemos que son de 90, pero en este paralelogramo que es más genérico no sabemos. Lo único que sabemos es que este ángulo más este ángulo me da 180 y que este ángulo más este ángulo me da 180. Y acabamos de demostrar que la suma de los 4 me da 360, que es lo que acabamos de demostrar. Listo. Bueno, se bisecan mutuamente, o sea, es decir, que se cortan, que me da, este también es importante, que cuando yo le trazo una diagonal me genera dos triángulos congruentes. Ya sabemos que congruentes es que me cumple que sus tres lados y sus tres ángulos son iguales, entonces eso también es importante en los paralelogramos. Bueno, paralelogramos especiales, bueno, ya acabé de definirles el rectángulo, el rombo también, o sea, un paralelogramo simplemente que me cumpla con esa definición, que sea cuadrilátero y que sus lados opuestos sean paralelos iguales. Entonces, miren, ejemplos de paralelogramos. Aquí ya me hablan particularmente del paralelogramo rectángulo. También ya habíamos conversado que sus ángulos son de 90 grados, que las diagonales me generan triángulos congruentes. También lo habíamos dicho en cualquier paralelogramo. Pues obviamente pues, en cualquier paralelogramo se cumple, en un rectángulo con mayor razón. Aquí entramos al concepto de diagonales del rombo. A ver, quiero contarles algo. Estas definiciones sí son importantes y bueno que pues, las dominemos y las conozcamos y sepamos dónde buscarlas. Pero nuestra primera evaluación e incluso los talleres que hemos venido haciendo se centran sobre todo en ángulos, en demostraciones de ángulos, cuando hay bisectrices, en utilizar los teoremas de los ángulos, por ejemplo los de ángulos alternos internos opuestos por el vértice, etcétera, y lo de semejanza y congruencia de triángulo. Estos ejercicios, estas definiciones son más desde lo teórico, porque pues, el tiempo no nos permite desarrollar todo esto con ejercicios, porque no alcanzaríamos a cumplir la primera unidad. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? No vamos a resolver ejercicios operativos con estas formulitas que ustedes se van a encontrar acá. Que el trapecio y la longitud de la línea media es igual a la semisuma de las bases del trapecio. Bueno, están acá como conceptos, les damos una mirada, los leemos y apropiamos de esas definiciones para que tengan en cuenta pues que ni en el taller ni en el quiz les va a aparecer el trapecio, la longitud de la línea media, no. Si fuera así, pues seguro que le practicábamos más. Los polígonos, un polígono es aquella figura plana, cerrada, delimitada por segmentos de recta, se clasifican de acuerdo con la medida de sus lados o sus ángulos. Entonces los polígonos se clasifican por sus lados en regulares, si todos sus lados son iguales, y en irregulares si los lados no miden lo mismo. Tiene como sentido esas definiciones, ¿cierto? Y se clasifican por sus ángulos en convexos si todos los ángulos internos son menores de 180 grados y en cóncavos si hay algún ángulo mayor de 180 grados, como en este caso. Aparecen también las definiciones de algunas figuras geométricas clasificadas por sus lados. Unas son muy comunes en nuestro lenguaje cotidiano. Pues, todos sabemos que una figura de 3 lados se llama triángulo, que si tiene 4 lados se llama cuadrilátero. Es más, el pentágono también es como conocido dentro de nuestro lenguaje, ¿cierto? 5 lados, el mismo hexágono. Bueno, de pronto de aquí para allá no son tan familiares. 7 heptágono, 8 octágono, nonágono, decágono, un decágono. Bueno, ahí están todos para que nos vamos familiarizando con esas definiciones de polígonos de acuerdo a sus números de lados. Aquí está hasta el 20. En un polígono, entonces, todo polígono está formado por los siguientes elementos. Vértice. Un triángulo es un polígono, ¿cierto? Es el que más hemos trabajado. ¿Tiene vértices? Claro. Ya hemos aprendido que estos son los vértices de un triángulo. Tiene ángulos internos. Tiene ángulos externos. Recuerdan que la clase pasada demostramos que este ángulo externo, por ejemplo, M,
es igual a la suma de sus dos internos no adyacentes. Entonces, eso es muy familiar ya para nosotros. Ojo, un triángulo no tiene diagonales, ¿cierto? Pero ya de cuadrado en adelante sí. ¿Qué es una diagonal? El segmento de recta que une dos vértices no adyacentes. Bueno, aquí está lo que acabamos de decir más gráficamente, esas definiciones que acabamos de decir. Un polígono tiene el mismo número de lados que de ángulos interiores, así como exteriores. Estas formulitas sí las vamos a tener en cuenta en su lista de formulitas y de teoremas, porque si no estoy mal en el taller 4 o en el 5, no sé en cuál de ellos, hay ejercicios con estos números de diagonales, pero son muy sencillos. Profe, Sí, dime. ese taller 4 ya está disponible. Todos los talleres hasta el número 7 están en Moodle ya. Tú los puedes descargar. Dale, gracias. Ok. Entonces, aquí hay dos conceptos para que los diferenciemos. Hay una formulita, esta, d igual a n-3, que me sirve para calcular el número de diagonales trazadas desde un mismo vértice, donde n es el número de lados de ese polígono, y d es la diagonal que se puede trazar de un solo vértice. Por ejemplo, antes de aplicarla en un ejemplo, si yo tengo este cuadrado y les pregunto, me paro acá en el punto A, ¿cuántas diagonales puedo trazar desde este vértice A? ¿Quién me dice? Una. ¿Estamos de acuerdo que solo una, cierto? Esta. ¿Puedo trazar más diagonales? No puedo trazar más. Vamos a verificarlo con la fórmula. Entonces, d igual a n-3. ¿Cuántos lados tiene un cuadrado? N es igual a 1, 2, 3, 4. N es igual a 4. ¿Qué pasa si reemplazamos acá? Entonces me queda d igual a n, pero n vale 4. Menos 3, esto me da 1. Entonces, sin necesidad de hacer el gráfico, yo puedo responder la pregunta. ¿Cuántas diagonales desde un mismo vértice puedo trazar de un polígono? Listo. Si no estoy mal, por aquí hay un ejemplo, sí. Miren, por ejemplo, este. Calcular el número de diagonales que se pueden trazar desde un solo vértice de un hexágono. Ya sabemos que un hexágono tiene 6 lados. Si de pronto no nos acordamos, nos vamos al pastelito aquí del cuadrito, donde están los números de lados, dependiendo del nombre. Entonces ya sabemos que tiene 6 lados. Entonces, bueno, está por acá resuelto, pero vuelvo y lo hago por acá para que lo miremos en detalle. Sabemos que la fórmula es n-3. Y sabemos que por ser un hexágono, n vale 6. N es el número de lados de ese polígono. Entonces, d igual a n que vale 6 menos 3. Luego d es igual a 6 menos 3 me da 3. Y miren que en el gráfico sí se cumple. Esto es un hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Si me paro, por ejemplo, digamos en E, como está acá, empiezo a trazar diagonales. 1, 2, diagonal va al otro vértice, ¿cierto? 3, ya. No puedo trazar más diagonales. Igual si me paro en D. 1, 2, 3. Y así sucesivamente. En C, bueno, ya hay una trazada, entonces en C solamente me faltaría trazar esta y esta. Listo. Ese concepto para el número de diagonales que se pueden trazar desde un mismo vértice. Por eso un triángulo, yo les decía ahorita que un triángulo no tiene vértices. Si no tiene vértices, pues mucho menos puedo trazarlas desde un mismo vértice. Porque ¿cuánto vale n en un triángulo? 3, ¿cierto? Si yo lo reemplazo acá, ¿cuánto me da? 3 menos 3, 0. Pero que no tiene vértice. De un triángulo tú no puedes trazar, perdón, dije Diagonal. vértices, me disculpan. De un triángulo tú no puedes trazar diagonales. Sí, claro que sí tiene vértices, tiene 3 vértices. De un triángulo no puedo trazar diagonales. Este otro concepto, ¿en qué se diferencia del anterior? Que aquí eran las diagonales de un mismo vértice. Y este me dice el total de diagonales. Vuelvo al cuadrado. Bueno, en este caso un rectángulo. Ahora sí, ¿cuántas diagonales en total le puedo trazar a este rectángulo? Una y 2, ¿cierto?
no de un mismo vértice, sino totales. Ujú. A2. ¿Cuál es la fórmula para hallar la cantidad total de diagonales de un polígono? Entonces, mírenla por acá. D igual a n que multiplica a n menos 3 sobre 2. Este es con D minúscula y este es con D mayúscula. Así se diferencia. Pero de nuevo, n es el número de lados. Número de lados. ¿Cierto? Vamos a aplicarla a este. Ya haciendo el dibujo nos dimos cuenta que se pueden trazar dos diagonales, ¿cierto? Vamos a ver si sí es verdad. Entonces, D es igual a n, pero n vale 4, ¿no? Un rectángulo o un cuadrado tiene n 4 lados. Es 4 que multiplica a 4 menos 3 sobre 2. Entonces, ¿esto cuánto me da? 4 por 4 menos 3 me da 1 sobre 2. Y 4 por 1, 4 dividido 2 me da 2. Entonces, observen que sí, me funciona. Y por aquí hay un ejercicio. Me dicen, en un octágono, aquí es fácil saber que es de 8 lados, ¿cierto? Por el prefijo, octágono. Pero igual, ahí está la tablita por si no recuerdan. ¿Cuántos lados tiene un octágono? Ya sabemos que un octágono tiene igual a, vale 8 lados, n. Y me preguntan, ¿cuál es el número de diagonales totales que se pueden trazar en un octágono? Diagonales totales. Entonces, A, D mayúscula, ¿cierto? Entonces utilizamos la fórmula que acabamos de ver, n menos 3 sobre 2. Como n vale 8, entonces reemplazamos. O sea, n vale 8, 8 menos 3. 8 menos 3 me da 5, 5 por 8, 40. Y 42 me da 20. Y aquí está el dibujo. Esto es un octágono. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, ¿cierto? Y uno empieza a hacer el ejercicio, a trazar con una reglita todas las diagonales posibles. Si me estuvieran preguntando por D minúscula, ¿cuánto me daría? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Si me estuvieran preguntando por D minúscula. Recuerden que la D minúscula es el número de diagonales que se pueden trazar de un solo vértice. En este caso sería 1, 2, 3, 4 y 5. Pero el total de diagonales de este octágono sí nos dio 20. Aquí hay 20 diagonales. Bueno, en taller, cuando estemos resolviendo el taller, volvemos y practicamos estos ejercicios. Este también, para que lo tengan en cuenta en sus listas de fórmulas, los ángulos de un polígono. Aquí lo que estamos haciendo era los lados y los vértices. Aquí son los ángulos. Y tenemos 4, o sea, tenemos en realidad 3 formulitas. Porque esta no es una fórmula, esta es ya un resultado. Si yo quiero hallar la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono, utilizo esta fórmula. S igual a 180 n menos 2. Ejemplo, en un triángulo, ¿cierto? Que ya sabemos que los ángulos internos de un triángulo me da 180. Y un triángulo es un polígono, ¿no? Apliquemos esa fórmula a un triángulo. S igual a 180 n. Pero en un triángulo n vale 3 lados, ¿cierto? Menos 2. S igual a 180, 3 menos 2 me da 1, luego igual a 180. Utilizando esta expresión también podemos demostrar que la suma de los ángulos interiores de un triángulo me da 180. Estas formulitas también, pues esto no sale así de la nada, esto tiene todo su procedimiento matemático para llegar y demostrarlas. Aquí no las demostramos, sino que las aplicamos. Ángulo interior de un polígono regular. Recuerden que el polígono regular es el que tiene sus lados iguales y sus ángulos iguales. O sea, están divididos, ¿cierto? Así se calcula el ángulo interior de un polígono regular. Sus lados iguales, perdón, los ángulos iguales, no, sus ángulos iguales. La suma de ángulos exteriores de cualquier polígono es 360. Aquí no hay variables. Y para hallar el ángulo exterior de un polígono regular utilizamos esta otra expresión, 360 dividido n. Ya sabemos que n es el número de lados. Entonces, esto invita a que saquemos un ratico y le vamos a dar una mirada. Y de aquí en adelante sí también se los voy a dejar a ustedes para que lean todas estas definiciones y les den una buena repasada. Porque también la unidad que sigue, que son las cónicas, donde vamos a ver la parábola, la hipérbola, la elipse y la circunferencia, volvemos y retomamos muchas de estas definiciones, pero entonces sí me interesa que cuando lleguemos a la unidad número 2, ustedes tengan estas definiciones ya por ahí apropiadas.
Pues, ¿qué es una circunferencia y un círculo? Eso también lo tendemos a confundir, ¿cierto? La circunferencia es como la lineecita, la parte de afuera, y el círculo ya es la figura completa. La circunferencia es la línea curva y plana cuyos puntos están todos a la misma distancia. La circunferencia. Y el círculo es la región del plano limitada por la circunferencia. Son cosas muy diferentes, pero a veces se nos confunden. Aquí hay unos elementos de la circunferencia, entonces le dan una buena lectura. ¿Qué son regiones circulares? ¿Qué es una corona circular? Trapecio circular. Las posiciones de un punto respecto a la circunferencia. El punto exterior, un punto interior, o el punto que pertenezca a la circunferencia. Hablamos de recta, este concepto ya lo hemos visto, ¿cierto? Pero cuando estábamos hablando de las paralelas, cortadas por una secante. La secante también me puede cortar una circunferencia. Ya sabemos que la secante corta dos puntos, ¿cierto? Como acá. La tangente me corta solo en un punto, la recta tangente, y una recta exterior. Posiciones entre circunferencias, posiciones relativas respecto a la circunferencia. Bueno, sí les invito a que den una miradita para que pasemos a resolver ejercicios de los talleres. Estas son unas formulitas también que pues no vamos a usarlas ahorita para resolver talleres, pero súper que se apropien de ellas, porque pues, pienso que incluso las necesitamos en todo momento. Saber uno, ¿cuál es la longitud de una circunferencia? 2pi por radio. Y el área, no sé si está aquí más adelante, sí. Área y longitud de una circunferencia son conceptos que uno tiene que manejar en todo momento. Calcular el área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado, y calcular la longitud, es decir, lo que mide el ladito, la línea que lo rodea, se halla con 2pi por r. Listo. Voy a pasar ya para que vamos a resolver inquietudes del taller número 3, a ver cómo nos rinde el tiempo. Faltando 5 minuticos, miramos lo de Moodle que nos estaba preguntando ahorita también el compañero. Por acá tengo el taller número 3. Bueno, recuérdenme, ¿ya hemos hecho ejercicios de acá para no volverlos a hacer? ¿O no hemos hecho ninguno? No, profe, no hemos hecho. No, profe. Bueno, entonces me los voy a llevar para mi tablero, y como la gracia de estos talleres no es que el profesor se los haga, sino que ustedes lo hagan, la ruleta de la participación nos va a invitar a uno de ustedes para que nos ayude a resolverlo. Lo resolvemos. Si el invitado especial es capaz de hacerlo, maravilloso. Si no, también maravilloso, porque entre todos le ayudamos y eso nos ayuda a aprender. Vamos a ver esta ruleta de la participación. ¿Quién dice que está que se participa? Bueno, el afortunado o la afortunada de demostrarnos sus talentos y aprender mucho se llama Marisol. Marisol, buenas noches. ¿Estás por ahí? Buenas noches, sí, profe. Excelente, Marisol. Venga, pues yo te planteo el ejercicio y tú me dices cómo lo harías, y si no, pues tienes Yo ya participé en la clase pasada, pues por si otro compañero. No, Marisol, no hay ningún problema. La ruleta, esa ruleta hay que respetarla. Ah, bueno, profe. Dale, Marisol. Entonces, ¿qué nos plantea el primer ejercicio del taller? Nos dice, está sencillito, que en esta figura este ángulo alfa mide 126 grados. Y entonces nos están preguntando, Marisol, ¿cuánto vale teta y cuánto vale beta? ¿Sabes cómo hacerlo? ¿Cómo lo harías, Marisol? Profe, pues por la teoría que usted nos dice de lados, es que no me acuerdo muy bien de los ángulos. Ángulos opuestos por... Sí, ángulos opuestos. Por el verde. Sí. Entonces, ¿qué dirías, Marisol? Un momentito, porfa. Sí. Ya, profe. Listo. Díctame, Marisol, y yo voy copiando. Profe, pues diría yo que, es que no veo muy bien, el ángulo alfa, ¿cierto? Espérate, yo le aumento acá un poquito. El ángulo alfa, sí, Marisol. El ángulo alfa. Más el ángulo
Teta. O sea, el ángulo, para mí sería el ángulo alfa mide lo mismo que el ángulo del lado opuesto. O sea que Ángulo beta. ¿cuánto mide alfa, Marisol? Porque alfa te lo da el problema, mira. 126 grados. Ok, entonces según lo que me estás diciendo, Marisol, díctame. El ángulo, ¿cómo se pronuncia el de acá? Beta. Ajá. Para mí me diría 126 grados por el ángulo opuesto. Excelente, Marisol, para ti y para todos. Entonces la razón es por opuestos al por vértice. el vértice. Muy bien. Ya como empezó de bien, excelente. Ya hallaste beta, nos falta teta. ¿Cómo hallaríamos el ángulo teta, Marisol? Profe, pues yo sumaría el ángulo beta y el ángulo alfa. No, Tú sumarías el ángulo beta más el ángulo alfa. Sí. No, réstalo. No. 120, Bueno. 180 menos 126. Vamos Y eso a te da pedirle 54. Ok. La ayuda al Ángulo público, teta. Marisol. Ángulo Bueno, teta ya. es igual a ángulo alfa Yo menos 180. estaba mirando, pero ya entonces que termine algún compañero, profe. Ok, Marisol, gracias. ¿Quién nos va a terminar? Profe, ahí sería el ángulo teta menos el ángulo alfa, que está por 126, eso sería igual a 54 grados. A ver, otra vez. Ángulo teta menos ¿cuánto? Es igual a 180 A menos 180 menos ángulo alfa, que es 126. sí, Eso señor. equivale a 54 grados. Ángulo teta igual a 54 grados. ¿Y esto lo hicimos por Suplementario. qué? Por suplementario, sí, señor. Por suplementarios. Vuelve y se ¿Listo? aplica la misma. Señor, Vuelve y se aplica la misma. Son ¿cómo es? suplementarios. Suplementarios, sí, señor. Teta y alfa son suplementarios. Por eso lo que nos dice el compañero. No, pero Todo es, lo que dijo todo la compañera, son opuestos por el vértice también. no, acá no aplica. Alfa y teta no son opuestos por el vértice. Ah, no, perdón, Solo perdón. aplica por beta y alfa. Suplementarios, ¿cierto? Solo aplica beta y alfa. Aquí son por suplementarios, ¿cierto? Entonces, por suplementarios, yo limpio un poquitico. Por suplementarios me miden 180, ¿cierto? Entonces, estos miden 180 por suplementarios, ¿cierto? Entonces, lo que nos dice el compañero, teta, este ángulo teta es igual, pues, obvio, a alfa menos 180. Al contrario, 180 menos alfa, y eso nos da 54 y terminó el primer ejercicio del taller. Miren qué fácil. Es que estos tallercitos son corticos, miren, son 4 puntos. Ya vamos con el primero. Vamos para el segundo. Vamos a copiar el segundo. Haría tomarle pantallazo al primero. ¿Le vas a tomar pantallazo? Sí. No, el otro ya sí. ¿Usted? La cabeza, pues yo le hice en la cabeza. Ah, no, tiene que... Listo. ¿Ya le tomaron el pantallazo? Bueno, igual yo les comparto el tablero como siempre e insisto que tomen nota, escriban mucho. No sientan que están repitiendo lo mismo. O sea, tomar nota es un buen ejercicio. Bueno. No voy a usar la ruleta de la participación, sino que voy a darle la oportunidad a alguien que voluntariamente nos dé ideas de cómo hacer este. La medida de un ángulo es igual a 5/4 de la medida de su suplemento. Hallar los dos ángulos. ¿A quién se le ocurre algo? Profe, permiso para hablar. Sí, dime. El que nos dijo permiso para hablar. Concedido. Cuéntanos. Aquí aparece ángulo alfa más ángulo teta igual a 180. Perdón, es que hay varios micrófonos aquí. Y profe, que hablo en el micrófono porque si no se entiende. Apagamos los micrófonos y dejamos solamente a... ¿Quién nos está hablando? Walter. Sí, señor. Como la que había, ¿se acuerda de la clase de María Antonia? Walter, yo apago los micrófonos y dejamos... Walter, voy a apagar los micrófonos y vuelves y lo activas tú solo, ¿listo? Dame un segundito. Ya los apagué todos. Walter, activa tu micrófono. Walter. Tranquilo, profe. Dale. Sí, señor. Entonces, te escucho.
Profe, bueno, su suplemento es lado alfa más lado más ángulo beta. ¿Sí? Esto es igual a 180 grados. Por ser suplementario, ¿cierto? Es Sí, más, señor. les sugiero, no lo dice el ejercicio, pero esto ayuda mucho a hacer un ángulo, a hacer el dibujo, ¿cierto? Este es Sí, señor, alfa. ahí lo tengo. Ah, excelente, Walter. Miren, si hacemos un dibujo, eso nos ayuda mucho. Alfa más beta igual a 180. Listo, Walter, ¿qué más hiciste? Eso es llano. Llano, Entonces, sí, profe, llanos. como ahí me están dando que la medida de un ángulo es igual a 5 cuartos, entonces el lado alfa es igual a 5 cuartos por ángulo beta. ¿Listo? 5 cuartos de quién, Walter? De beta, aquí, así. De ángulo beta, sí, señor. Listo. Entonces 5 cuartos por el ángulo de beta más el ángulo por el lado de beta nuevamente es igual a 180. Es decir, no, a ver, voy acá, Walter, ahí me perdí. Díctame qué sigue. ¿Qué escribo acá? 5 cuartos. 5 cuartos. Y acá aparece el ángulo beta. Escribe 5 cuartos de beta. Así. Sí, señor. Sí. ¿Qué más? Más ángulo beta. Más ángulo beta. Es igual a 180. Vea, lo que acaba de hacer Walter, por si no se la pillaron, es que está cambiando este alfa. Entonces, en vez de este alfa, El alfa de una vez lo cambié y lo metí. está escribiendo 5 cuartos de beta, ¿cierto? Mírenlo acá. Sí, Estamos señora, cambiando alfa por 5 cuartos de beta. Listo, Walter. ¿Qué más hiciste? Entonces ya sumaría, entonces me daría 9 cuartos de beta es igual a 180 grados. Bueno, ese 9 cuartos de beta sale de lo siguiente. Suma de fraccionarios, multiplicamos en cruz 5 beta por 1, 5 beta. Sí. Más 4 por beta, 4 beta. ¿Cierto, 4 Walter? beta. Sobre Sí, 4 señor. por 1, Sobre 4. 4 beta. Esta partecita hay que hacerla, queridos compañeros. 5 beta más 4 beta nos Poder da. sumar las 2 betas. Exacto. Exacto, sumar los términos semejantes. Ahí voy, Walter. ¿Qué sigue? Sigue meditando. Profe, ya ángulo beta es igual, o sea, ya pongo beta solo. Entonces, ¿qué hacemos con el 4? El 4 lo pasamos a 4 sobre 9, invertido. O más fácil, ¿qué te parece si pasamos el 4 a multiplicar? Entonces nos queda 9 beta sobre, este 4 que está dividiendo pasa a multiplicar. 9 beta igual a 180 por 4. ¿Cuánto nos da eso? Hagámoslo por pasitos, Walter, por favor. 180 por 4, ¿cuánto nos da? Eso hace 320. 120. Y ahora si pasamos el 9 que está multiplicando a dividir, ¿cierto? Entonces beta es igual a 80 grados. Sobre 9. Luego beta es igual a 80 grados. Sí. ¿Listo, Walter? Y ya el ángulo alfa. Muy bien. ¿Y alfa es igual a 180 menos lo que nos dio beta, que es 80 grados. A 180 menos lo que nos dio beta, que es 80 grados. Igual a 100, ahí estarían ya los dos ángulos. 100. Walter, excelente, mano. Felicitaciones. Está muy bien hecho. Aquí les voy a dejar entonces, si tienen alguna duda, me preguntan. Este es un procedimiento. En el aula taller lo resolvimos también usando otro procedimiento. O sea, eso es lo bonito de las matemáticas. Podemos usar diferentes formas de resolverlo, pero el que nos acaba de hacer Walter está muy bien. ¿Paso ya tablero? Sí, para poder tomarle pantallas a lo otro. Ah, profe, mire, aquí no hay una comida para descargar todas las clases. ¿Cómo hiciste? Hay una aplicación llamada SnapTube que uno la descarga desde Chrome, en el celular obviamente. Entonces uno llega, busca SnapTube en el navegador y se va a la primera página que le aparece, que es SnapTube App, y ahí le aparece para descargar. Sí. Instala la APK, llega, coge la PPK y permite los orígenes conocidos. Tranquilos que eso no tiene virus. Solo, bueno.
Entonces llega, le deben permitir la instalación, él se empieza a instalar y ahí cuando le aparezca que ya se ha instalado lo puede abrir. Entonces cuando usted se va a ir a eso, a descargar un video o algo, usted llega, coloca el nombre del video y ahí le aparece una flechita de bajada. Entonces Sí. le toca esa flechita de bajada y ahí le aparece diferentes resoluciones. Ya usted escoge las diferentes resoluciones. Ok, Juan. Y Juan, ahí no sé, sí, discúlpame para que podamos, sí, no, yo te propongo, Juan, incluso una sugerencia para todos. Bueno, ya cada cual pues si quiere tener los videos almacenados en su equipo, pero qué bueno aprovechar que los podemos también subir a YouTube, así como yo se los he estado enviando los links y no nos ocupa mucho espacio en el equipo. Ya, Juan, si tú decides si los quieres tener en tu equipo, perfecto también. Y esa aplicación que nos estás compartiendo, bueno, bienvenido sea. Por ahí van a estar levantando la mano. Espérate, yo miro quién está levantando. Iván, cuéntanos, Iván. Sí, señora, ahí acabo de mandar al chatcito la forma en que los puedes descargar sin ninguna aplicación, porque al tú grabarlos desde Teams, en el mismo Teams quedan guardados, entonces simplemente es seleccionarlo, pues clic derecho a descargar, desde el mismo Excelente, Teams Iván. lo deja. Vea, esa sí no la sabía tampoco. Uno aquí con ustedes también aprende mucho. Muchas gracias, Se Iván. queda guardado directamente en la nube de la universidad, pues del equipo. Y no se Entonces, nos no hay que- borra ya, ¿cierto? Porque como ti nos está borrando. No, esto es directamente en la nube, o sea, es como un OneDrive comunitario. Ajá. Si tú eliminas el equipo, pues el equipo en Teams, o sea, el geometría MJ6PM lo eliminas, ahí sí se van esos archivos. Ok. Perfecto. Listo. Listo, bueno. Interesante, me gusta mucho porque yo también aprendo de ustedes, eso no lo sabía. Bueno, mis queridos estudiantes, entonces voy a aprovechar ya estos 5 minuticos para mostrarles, y sobre todo a los compañeros que están debutando en el tema de Moodle, que es muy sencillo y muy intuitivo, para que tengan claro qué es lo que tienen que hacer, porque yo sé que a muchos apenas ayer, hoy, le lograron solucionar lo de la plataforma. Permítame que este equipo mío está como con ganas de congelarse. Al rato me pego unas congeladas. Yo creo que ya. Profe, Sí, señor. es que Dime. tuve un error, o sea, esta semana me dejaba entrar y como desde antier ya no me deja entrar y porque supuestamente me renovaron el correo que tenía ya, me cambiaron la clave, me cambiaron todo, no sé, ya no me deja entrar. Pero no he logrado solucionar todavía. No, o sea, es que yo estoy en el tercer semestre, pero paré en el segundo y apenas volví a entrar. Sí, Me señor. habían congelado todo, pero yo igual tenía mi correo y me lo volvieron a renovar. O sea, no entiendo por qué, pero pues, no sé, me volvieron a cambiar todo, me volvieron a pasar todo, pero el módulo no me deja entrar. Ok, Mauricio, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, Mauricio, pero sí, como les he venido diciendo, pues yo simplemente edito y obviamente pues administro el curso, pero hasta ahí llegan mis privilegios con la plataforma. El tema ya de matricular, de recuperar el curso, sí te toca, Mauricio, directamente con la universidad. Escribes o llamas, este muchacho que tiene un nombre, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre del Wisan, él te ayuda, él es muy formalito, y llámalo o escríbele. Entonces, el momento que puedas, yo ya les amplié las fechas de los talleres, ¿cierto? Si logras Sí, solucionar, Mauricio, de aquí a mañana me cuentas. Si tienes alguna dificultad, me escribes al correo o me escribes un WhatsApp. ¿Listo? Dale, muchas gracias. Ok, Mauricio. Entonces, bueno, para todos, aquí estamos en la unidad número 1. Aquí está la agenda con las fechas. Acá están las dos presentaciones en PowerPoint que hemos venido desarrollando. Estos son videitos pues que yo he grabado y he montado ahí. Quiero montar aquí todos los videos de las clases y de las aulas taller para que ustedes tengan más a la mano ese material de estudio. Recuerden que estas 3 actividades interactivas pues son simplemente aprendizaje autónomo, que ustedes le cacharreen, que ustedes le trabajen, porque les ayuda a aprender cosas nuevas, pero estas no se evalúan. A partir de acá sí, están los 7 talleres de esta unidad. Miren que son talleres de 3 y 4 punticos y los hemos venido desarrollando. Entonces, para el compañero que me preguntaba ahorita, entras acá. No, permíteme, yo me cambio de rol para que
se vea como estudiante. Entonces, estando acá en unidad número 1, tú le dices, todos, trabajo de clase número 1, aquí está el PDF, por si no lo tienen, aquí lo pueden descargar, y simplemente le dices agregar entrega. Cuando le das agregar entrega, él te permite, pues aquí esto es opcional para escribir un texto, pero no hay necesidad de escribir nada, o si me quieren contar o explicar algo particular del taller, lo pueden hacer acá, y acá en este cuadro, y acá le das en este icono, o lo arrastras también, y subes tu PDF, donde tienes resuelto el taller. Recuerda que lo que les he venido sugiriendo es que lo hagan en hojitas, lápiz y con el celular. Hay una aplicación que yo uso mucho que es gratuita, Can Scanner, una app. Descárgala en tu celular y ya con la cámara del celular puedes tomarle las fotos al taller y él te los guarda en PDF. Ese es el favor que yo les pido, que no me lo vayan a mandar ni en JPG como foto de celular, ni en Word, porque pues no es que esté malo, pero la verdad que a veces se me dificulta acá en este Moodle descargar cuando son JPG o cuando son Word. Y ustedes saben que el Word el Word sí no es la misma versión, entonces se traspapela todo. El PDF nos garantiza pues que por lo menos el trabajo quede intacto. Entonces listo, sencillo, subir y le das guardar cambios y listo, eso es todo. De igual manera, los otros talleres. Muchas gracias, profe. Dale la duda. Ok, dale, con gusto. De igual manera, todos. Para la compañera que me preguntaba los otros talleres, aquí están. Ese entra, por ejemplo, taller número 6. Aquí está el PDF del taller número 6, lo pueden descargar. Entonces, ahí está todo claro. Y no se les olvide que también hasta en la agenda están las fechas, para que revisen la agenda. También tenemos, además de los talleres, tenemos la participación en el foro. ¿Qué importancia tiene la geometría en nuestro entorno? Es una opinión personal que podemos comentar la opinión de otros compañeros. Ustedes saben pues que en los foros, me imagino que en redes sociales ya hemos interactuado o en otros cursos en foros. Este es el cuestionario interactivo que yo les decía que se abre el 1 de marzo y se cierra el 2 de marzo. Tienen 24 horas, eso es más que todo también de mucho repaso. Y lo del glosario, que cada uno sube 2 conceptos. Que vamos a verificar antes de subirlos, le subimos la definición. ¿No era uno? No, son 2. Yo ya les aclaré que eran 2. Cada uno. Sí, Profe, la imagen cómo se sube, también igual. Sí, la imagen se sube igual, incluso a veces, yo no sé, eso a veces como que... Profe, a mí esa imagen me quedó toda grande, yo no fui capaz de cuadrar eso. ¿Esta es la tuya? Natalia. Sí. Natalia, como para que no se nos olvide quién es alfa y beta. Ay, profe, yo no fui capaz. Dale, Natalia, no te preocupes. Lo importante es que hayas hecho el ejercicio. Entonces es una definición cortica, básica, y le pegamos una imagen. ¿Cuál es el objetivo de este glosario? Como se lo he dicho desde el principio, apropiémonos del lenguaje, de la geometría, y yo estoy seguro que haciendo este ejercicio, muchos elementos se nos quedan grabados. No hay problema, Natalia. Miren que aquí ya muchos han hecho el ejercicio y vamos bien. Eso es todo. Esa es la primera unidad. Y yo soy muy flexible con los tiempos porque este inicio de Moodle ha sido un poquito difícil para algunos de ustedes. Me cuentan las particularidades. ¿Listo? Bueno. Y regálenme 2 minuticos para que hagamos el seguimiento a la asistencia. En este curso también la asistencia vale oro. Marisol Arango. Presente, profe. Marisol. Joan Sebastián Arias. Joan Sebastián. ¿Dónde está? Iván Bedoya. Presente. Muy bien. Juan Camilo Campuzano. Juan estaba por ahí el que estaba participando ahorita, ¿cierto? Juan José Cano. Juan José. Qué pena. Ok, no, dale Juan, tranquilo. Miguel Castañeda. Miguel. Profe, qué pena, el micrófono no se me activó. Sebastián Arias. Ok, Sebastián, no hay problema. Miguel Ángel Castañeda. ¿Estás por ahí, Miguel? Esteban Castaño. Esteban. Profe, hola, presente. Ok, Esteban. Luisa Fernanda.
Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Luisa. Muy bien. Santiago Correa. Hola, Santiago, ¿no estás por ahí? Santiago, ¿ya? Walter Cuervo. Presente, profe. Bien, Walter. Daniel Estrada. Presente, profe. Daniel. Susana. Presente, profe, hola. A Susana. Valentina Gaviria. Buenas noches, profe. Valentina. Esteban González. Presente, profe. Bien, Esteban. Robert Grijalva. Por acá ando. Ok. Santiago Guerra. Hola, profe. Hola, Santiago. Iván Henao. Iván. Profe, presente. Ok, Iván. Salomón Hernández. Salomón. Presente, profe. Ok, Salomón. Sara Jiménez. Presente, profe. Bien, Sara. Adrián Londoño. Bien. Gerson Lotero. Profe, hola. Hola, Gerson. Juan José López. Presente, profe. Juan David Martínez. Presente, profe. Excelente, Juan. Fabiano Campo. Sí, presente, profe. Muy bien. Stephanie Ortiz. ¿Qué padre? Stephanie, ¿estás por ahí? Stephanie. Natalia Osa. Presente, profe. Bien. María Fernanda Palacio. María Fernanda. ¿Qué estás? Carlos Andrés. Presente. Bien, Carlos. Leslin. Joana. Joana Puerta. Si levantan la manito, me cuentan que yo aquí no estoy viendo la pantalla. Pablo Restrepo. Presente, profe. Bien, Pablo. Julián Restrepo. Profe. Presente, Hola. profe. Presente. Profe Leslin Puerta. Leslin, muy bien, Leslin. Daniela Rivera. Presente, profe. Bien, Daniela. Carlos Tamayo. Carlos Enrique. Mauricio Vélez. Le alzó la mano. Hola, profe. Carlos Enrique levantó la mano. Sí, señor. Sí, señor. Mauricio, ¿me acabas de responder, Mauricio? Sí, pues yo la clase pasada estuve, pues me tuve que ir un poquito antes y pues escribí un correo de que pues, no había podido entrar a las otras clases. Sí, profe, yo vine. Ok, Mauricio, no hay problema. Tú hiciste la clase pasada, pero las dos anteriores no, ¿verdad? Tú me mandaste un correo, señor. ¿cierto? Sí, Ok. señor. Dale, Mauricio, no hay problema. Y John Camilo González. Profe, presente. Bien. Gracias, Bueno, profe. ok, bueno, mis queridos estudiantes, ha sido todo por hoy. Les agradezco el tiempo, la buena participación, qué grupo tan participativo, eso me encanta porque aquí aprendemos todos. Les deseo un resto de noche bien especial, bendiciones, cuídense mucho, cuiden mucho a su familia, Dios me los bendiga, nos vemos el martes, hasta luego. Profe, feliz noche, muchas gracias. Hasta luego, Gracias. profe. Feliz noche. Chao, Hasta luego, profe. Muchas Feliz noche. gracias, profe. chao, hasta luego, que descanse.